¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles en su programa A Dos Voces. Soy Ricardo Marcos y, como siempre, me acompaña mi coconductor de este programa, José María Álvarez. José María, bienvenido. Gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en A Dos Voces, pues ya rebasando los 20 episodios y los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, también en nuestro canal en Spotify. Y como siempre, Ricardo, hay que hacer la promoción. Por favor, comenten, compartan. Si van a comentar, dejen sus comentarios en la caja de comentarios en YouTube para que otros usuarios también puedan leerlos. Eso es bien importante, de sus opiniones que tengan, porque si no se pierde mucho el mensaje. Así que ojalá nos puedan hacer este favor para que hagamos la comunidad cada vez más grande y disfrutemos de esta gran música de todos los tiempos, Ricardo. Así es, y agradecemos también los comentarios que han ido dejando y también quienes se han ido suscribiendo a nuestro canal y pues esto ha ido incrementando también el número de vistas, aunque sea paulatinamente, de nuestros podcasts. Y el día de hoy tenemos un gran tema. Bueno, a mí en lo personal me encanta, es una de estas obras magníficas que casi todo el mundo de la música clásica conoce, y me refiero a la Sinfonía número 9 en mi menor desde el Nuevo Mundo de Antonín Dvorak. Por cierto, desde el Nuevo Mundo es el nombre correcto, aunque se le ha deformado a del Nuevo Mundo. El caso es que es una de las joyas del repertorio orquestal y particularmente en lo que a mí me refiere, pues es la obra que me lanza como gran amante de la música, luego profesional, melómano, promotor, etcétera, etcétera. Curioso porque yo no recuerdo ningún momento en mi vida, José María, amigas, amigos, en donde haya estado sin la novena de Dvorak. O sea, hasta eso estamos hablando. Yo no recuerdo haber, mira, la descubrí desde entonces me encanta. No, siempre he estado dentro de mi cabeza, el pensamiento. Así que como alguna vez había yo dicho medio humoristamente, pues a mí me tocó el efecto Dvorak, a algunos les ha tocado el efecto Mozart, a mí lo que me lanzó fue el efecto Dvorak y pues fue un gran descubrimiento. Es una obra magnífica, bellísima, quizá para algunos también puede ser, uy, se escucha mucho y a mí en lo personal nunca me ha llegado a cansar, a lo mejor la he logrado ir disfrutando paulatinamente, momentos con gran intensidad y luego la deja reposar un poco, pero como las grandes obras maestras, pues ahí están y se pueden volver a llegar a ellas. Y estoy seguro que también ha sido responsable para que muchos se enamoren de la música clásica. Definitivamente, Ricardo, yo creo que si hacemos un listado de las grandes sinfonías de toda la historia, esta es una de ellas. Y el programa de hoy por eso es tan importante, porque platicar de esta sinfonía de Dvorak que mucha gente adora, perdón, esa fue Lucha que tiró un cuadro, gracias. Ya me rompió mi despertador también, entonces pues Qué anda muy barbaridad. guerrera, anda muy guerrera Lucha. Pero bueno, el asunto es de que la novena sinfonía de Dvorak, de todos la traemos, como tú lo dices, si no en el corazón, por lo menos en la mente, en los oídos, la estimamos mucho. Es una obra verdaderamente estupenda y que tiene muchas implicaciones de las cuales vamos a platicar. Ahora, en mi caso particular, creo que sí, yo también escuché por primera vez la novena de Dvorak siendo niño, aunque mi efecto no fue Dvorak, mi efecto inicial cuando yo era niño fue Mahler. Así que, pues, Bueno, José María, mientras no sea efecto Wagner, podemos seguir haciendo programas tú y yo. no. Wagner, ahí sí no vamos a platicar. Yo tengo muchos amigos wagnerómanos que prefiero no platicar de música con ellos porque me van a empezar a insistir. Pero en mi caso fue Mahler. Mi primera sinfonía que escuché en vivo fue la cuarta de Mahler y de ahí me las escuché todas en el histórico ciclo que hizo la Sinfónica Nacional con Eduardo Mata. Pero pues obviamente como no sé, yendo ya a los conciertos, 9, 10, 12 años de edad, descubrí esta sinfonía y pues bueno, de alguna forma la escuché y de ahí la tengo.
yo debo de reconocer que no es mi sinfonía favorita de Dvorak. Mi sinfonía favorita es la 7. Y eso será toda la vida. Aunque, bueno, hay obras magníficas de Dvorak en sus sinfonías, como la cuarta, la, la sexta, la octava, que también es un hit en todas las orquestas, que vaya, la tocan casi de memoria. En realidad, mi sinfonía favorita de José María Álvarez es la séptima, lo tengo que decir así, pero eso no quita que reconozca el gran valor artístico y sobre todo emotivo de esta obra de Dvorak por muchas razones que pues ya empezaremos a platicar. Ya dedicaremos otros programas a este gran compositor y por supuesto la séptima, que es otra de mis sinfonías favoritas de Dvorak. Sin lugar a duda, uno de los grandes compositores del siglo XIX. Curiosamente, eh, alguien que a pesar de venir, vamos a decir, de una especie de corriente nacionalista, logra convertirse en un compositor universal. Y esto es interesante porque pues siempre se veía a toda esta parte de Europa del Este o como se le había etiquetado o incluso a estos países de Europa Central, pero más de en su momento en el siglo XX de bloque comunista, como si vinieran de otra parte y como si en algunos casos los repertorios musicales no fueran tan interesantes. Pero la realidad es que tanto él como Smetana, que fue su antecesor, digamos, en esa línea de desarrollo de la música checa, pues son grandes figuras y son figuras fundamentales del mundo de la música y qué bueno que tengamos esta oportunidad de hablar de su obra, de disfrutarla y de pues motivar a que la gente la retome o la tome. En el caso de la Sinfonía del Nuevo Mundo, curiosamente, pues es la última obra de Dvorak. Él la compone entre enero y mayo de 1893. Todavía va a tener Dvorak 11 años de vida después de eso y curiosamente no vuelve a componer una sinfonía. ¿A qué se debe esto? Que eso también son algunas líneas reflexivas que podemos tener. Yo pienso que, como en muchas ocasiones, es el efecto Beethoven. El hecho de muchos compositores del siglo XIX no logran ya superar el número de sinfonías numéricas de Beethoven. Quizá por respeto, quizá por alguna cuestión consciente, pero pues no es el único que le sucede esto. Bruckner también tiene este problema. Mahler también tiene este problema, aunque ahí quedan fragmentos de la décima, en realidad logra componer 9 sinfonías numeradas y ahí se queda, ¿no? Entonces, hay efectivamente un peso impresionante en Beethoven, de Beethoven, perdón, y por supuesto hay una influencia. Elementos como el scherzo de esta magnífica Sinfonía del Nuevo Mundo, sin lugar a duda, tienen su, su inspiración un poco en el scherzo de la novena de Beethoven. Pero bueno, ya abordaremos un poco de los movimientos. El caso, José María, es que esta sinfonía se escribe en América. Y eso a mí, la verdad, me llena de mucha emoción como americano o americanos que somos y que de pronto se empieza a componer música de primer nivel aquí. Y esta obra, que es una obra ya histórica, una obra de repertorio, pues resulta que es compuesta en Estados Unidos, en Nueva York, y es ahí donde se va a estrenar. Sí, aunque también una de las partes importantes de esta sinfonía, Ricardo amigos, la concibió Dvorak estando de descanso en una comunidad de bohemios inmigrantes en Estados Unidos, en Spillville, Iowa. En ese lugar, Dvorak tenía mucho tiempo para dedicarse a la lectura y una de esas lecturas fue la canción de Hiawatha de Longfellow. Y parece que a Dvorak le conmovió mucho esta historia de la vida campestre americana y obviamente le recordó su tierra natal, le recordó todo lo que él vivió y todos los grandes esfuerzos que él hizo, como tú lo dijiste, junto con su colega Bedřich Smetana, a reforzar los grandes valores de la música de Bohemia. Bohemia en el siglo XIX, como se le conocía territorialmente a este lugar. Eh, y fue así que, bueno, pues fue delineando una suerte de imagen onírica de Hiawatha en el segundo movimiento
con un solo de corno inglés de los más hermosos que se hayan escrito en la historia. Pero bueno, en realidad, hablando ya de los movimientos en un momento, sí quise como que comentar esto porque mucha del contenido de esta obra parecería netamente americano, aunque no lo es. De hecho, hay especialistas que hasta lo dicen un poco, puede sonar como discriminador, podría ser que es una obra americana o estadounidense realmente, realizada por un compositor checo o bohemio, en este caso, por la época en la que él nació, o es una obra checa con muchos rasgos americanos. O sea, es que lo podemos poner de las dos formas, porque se dice que él realmente tomó muchos temas americanos, cosa que no es realmente cierta. De hecho, hay momentos que se les ha puesto letra para interpretarse como spirituals, pero él no los tomó de los spirituals. Más bien, sus melodías de Borjak después fueron retomadas por algunas personas, les pusieron letra y los convirtieron en negro spirituals. Así que la influencia de todas maneras es importantísima. Del checo que vino a América contratado para hacerse cargo del Conservatorio de Nueva York por una cantidad bastante jugosa y que él gustoso aceptó la invitación de quien le invitó a formar parte del conservatorio, y también obviamente la influencia de los americanos en Borjak. Está clarísimo que, bueno, es obviamente la etapa posterior a la novena sinfonía, pero gracias a un chelista americano fue que Borjak se animó a escribir un concierto para violonchelo más. Él ya había escrito uno en su carrera de joven para un colega suyo de la orquesta donde ellos tocaban en el teatro, era en Praga, me parece, y pues el chelista un día agarró el manuscrito, se fue de donde vivían y pues se llevó la obra que se tuvo que recuperar muchísimos años después, y que bueno, no es una obra realmente tan impactante como el concierto de cello que todos conocemos. Pero Victor Herbert, este chelista y compositor, fue el que influyó tanto en su forma de tocar el cello, que Borjak decidió darle vida totalmente a su concierto, que sí, había sido solicitud de un colega en Europa, pero en realidad Victor Herbert fue pieza fundamental. Eso en cuanto al concierto de cello, pero todo el ambiente americano, cómo influyó en este hombre, cómo él permitió que entrara la cultura estadounidense, es valiosísimo. Años después, Borjak escribía que le había parecido una tontería que dijeran que él había utilizado elementos folclóricos estadounidenses o americanos, a lo mejor más continentales, dentro de su sinfonía. Lo que sí aceptó él es que pues había tratado de inspirarse en ciertos elementos, pues la canción de Hiawatha, que es precisamente esta obra literaria, no musical, aquí hay que poner atención, no tomó un tema musical, sino más bien se inspiró en historia de nativos americanos, muy romántica, o sea, y precisamente esto permea el movimiento lento de esta obra, que es el segundo, que es en cierta forma una visita que hace Hiawatha a la tumba de su amada, ¿no? Y esto es lo que trata de permear a través de la música y de ese solo de corno inglés magnífico. Y lo que sí es que al ser, digamos, la cabeza del Conservatorio de Música de Nueva York, y que es la razón por la que a Dvorak le dan este gran ofrecimiento, muy retador, con un jugoso, obviamente, contrato, pero también muy retador para él. Me parece que es un compositor que logra abrirle los oídos a aquellos músicos estadounidenses que se forman en esos años respecto a la música de su país. Borjak no llegó con discriminaciones racistas o raciales a Estados Unidos y se abrió a escuchar incluso la música folclórica, tanto de nativa como de los negros, de los afroamericanos, vamos a decir, de sus espirituales, y de alguna forma les dice, pues ahí está su música,
y esa música tiene que hacer su aparición dentro de la música de concierto. Y él no concebía que la música de concierto no tuviera que tocar los tejidos populares. O sea, él consideraba que era algo normal. Él sabía de las polcas de su país y las introducía ritmos similares dentro de su música, aunque Dvorak no era un folcloricista en donde tomaba melodías de otros o folclóricas y las introducía en su música. Generalmente lo que hacía Dvorak era inspirarse en los patrones rítmicos y melódicos, armónicos de la música de su país, y entonces ya nos daba pues una visión nueva de ese folclore, como lo hicieron también otros nacionalistas del siglo XIX. Lo que sí es que en esta Sinfonía del Nuevo Mundo, pues efectivamente la gran disyuntiva es, como bien lo decía José María, qué tipo de obra es. A mí me parece que es una obra que se inscribe perfectamente en el canon de Dvorak. Están las características melódicas del gran compositor, pero hay también una cierta frescura, un cierto elemento melancólico que quizá también proviene de la lejanía de su propio país, pero también del encuentro con un nuevo mundo, ¿no? Entonces, la sinfonía desde el Nuevo Mundo, quizá el espíritu es una obra compuesta por un checo europeo que se encuentra con una cultura en ciertos puntos similar, pero también distinta, y ese encuentro detona precisamente esta página que sin lugar a duda es un gran souvenir del tiempo que él pasó en América junto con el concierto para violonchelo y orquesta. Sí. Pues, si nosotros revisamos, Ricardo, amigos, el repertorio de Dvorak de esas épocas y lo pues confrontamos con las obras anteriores, digamos, la Sinfonía número 7 que hicimos alusión al inicio del episodio, es una sinfonía muy, digamos, es muy potente, es muy gallarda, pero también es muy dramática y convive con la octava, que es absolutamente pastoral, por ponerlo de alguna manera. Algunos le dicen la sinfonía inglesa, y es muy curioso, o durante muchos años se le conoció así, y el mote de Sinfonía Inglesa de la octava es porque la editó una editorial inglesa, Novello, porque ya estaba harto de Fritz Simrock, que era el editor de Brahms, y que Brahms obviamente lo recomendó con Simrock, pero este señor le decía, y ahora entrégame esto, y ahora entrégame lo otro, y ahora unas danzas eslavas, y ahora más colecciones de esto, y más folclore, hasta que lo mandó a freír espárragos, y entonces fue que le dio la octava a Novello en Inglaterra, a la par de que le habían dado un doctorado honoris causa en Inglaterra. Entonces todo se juntó, pero la novena es un discurso muy Dvorak, sí, que tiene muchos acentos de la típica música bohemia o checa, pero encontramos nuevamente mucha nostalgia que también puede escucharse, por ejemplo, en su cuarteto americano, que lo escribió también en esa época, el quinteto de cuerdas, y definitivamente de manera posterior su concierto para violonchelo. Nada más para la ficha, para que se imaginen en aquella época, fines del siglo XIX, por qué arreglo económico llegó Dvorak a Nueva York. $15,000 anuales se le ofrecieron al maestro Dvorak para que viniera a la fundación del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, de hacerse cargo además del plan de estudio. En fin, tuvo muchas tareas Dvorak, no solo el director, hizo mucha labor, digamos, educativa para levantar este proyecto, y fue Janet M. Thurber quien lo invitó, y que, bueno, pues era una mecenas, y que ella misma era músico, y que gracias a su marido, que era el de la billetera, pues fue que se logró este gran proyecto educativo. Pero, insisto, mucho del contenido que ustedes pueden escuchar en esta música viene de que Dvorak se juntaba con estos compatriotas en Spillville, en Iowa, y estaba en esa pequeña comunidad y se daba el tiempo para descansar, leer y reflexionar, y obviamente tener la nostalgia por la patria que no la había perdido, como ocurrió en tiempos, por ejemplo, del siglo
20, cuando tantos compositores, artistas, en fin, tanta gente tuvo que huir de sus países por las guerras y por la persecución, y muchos de ellos jamás pudieron regresar. Dvorak sí regresó a su patria, prácticamente ya los últimos años de su vida, pero este momento creativo fue verdaderamente importantísimo, Ricardo. La Sinfonía 9 de Antonín Dvorak está compuesta por los 4 movimientos tradicionales, ya yéndonos un poco más a ir encontrándonos con la obra. Curiosamente, 2 movimientos externos en forma de sonata y 2 movimientos internos en estructura tripartita, nada más que el primero de ellos, que es el famoso adagio, perdón, largo, es un movimiento más en forma de canción que se desarrolla a través de ese elemento a lo mejor extramusical, al menos en el intento inicial. Y el tercero, que es un scherzo, también de forma tripartita. El otro punto interesante es que esta sinfonía exhibe también una influencia de la quinta sinfonía de Tchaikovsky, que había sido compuesta unos años antes, en el uso de un motivo o un moto que va a acompañar los 4 movimientos. Esta obra abre con un magnífico adagio antes de entrar al allegro molto, y una vez que se lanza este tema en los cornos, que es un tema además maravilloso, ¿no? Es un tema majestuoso, ligeramente oscuro, ¿no? No es triunfalista, es dramático. Va a aparecer a lo largo de los siguientes movimientos en diversas transformaciones armónicas. Entonces, pues eso es interesantísimo, porque desde ese punto de vista también esta sinfonía es una obra cíclica. Y este primer movimiento está permeado por ese motivo principal, aunque vamos a escuchar un segundo tema más lírico, misterioso también, y que curiosamente en el desarrollo de este movimiento no vamos a escuchar ya precisamente trabajado en ese desarrollo. Es tan poderoso ese motivo principal que es casi como de una pieza en ese sentido este primer movimiento. Y otro de los puntos también que es interesante es que, pues, por supuesto, va a citar ese motivo al final en la coda de este movimiento a través de otra transformación armónica. Entonces, pues, ¿de qué forma comenzamos aquí, ¿no? Con esta magnífica página que también nos va a llevar, por supuesto, a ese movimiento en donde también se utiliza el corno inglés. Y si ustedes se acuerdan, amigas, amigos, cuando hablamos de la Sinfonía de César Franck, que por cierto es una obra también muy cercana a esos tiempos, hablábamos de cómo se le había criticado el uso del corno inglés, pero pues como nos damos cuenta, pues más bien era gente que no quería escuchar o abrir sus oídos. Dvorak toma también este instrumento y hace un largo exquisito, también hasta cierto punto eh, melancólico, y aunque hay una parte animada e incluso más oscura hacia la tercera parte de este movimiento, ese largo está permeado por una quietud impresionante. Sí, yo creo que uno de los momentos medulares de esta sinfonía es el segundo movimiento, no solo por la historia que mencionamos, influida por Longfellow, por la canción de Hiawatha, o por el personaje en sí de Hiawatha y toda esta situación muy romántica, como tú mencionaste, sino que, digamos, orquestalmente está muy bien planteada, la introducción hermosa en los trombones y la tuba es tan solemne, que tiene ese toque además de nostalgia y que da paso posteriormente a los demás metales y al episodio del corno inglés. Hace una sección verdaderamente fabulosa en donde aparece
el tema principal del primer movimiento, y después, pues obviamente reaparecen los metales con este enunciado fantástico de Borjak. A mí me parece una página extraordinaria. Sí debo de reconocerlo, aunque no es mi sinfonía favorita, que sí, esta sección me parece uno de los momentos más mágicos que nos legó Borjak en su carrera. Y después siguiendo con el scherzo, que es también, ahí es donde mucha gente se confunde por el asunto del nuevo mundo. Me gustaría hacer el paréntesis. ¿Por qué se llama Desde el Nuevo Mundo? Simplemente porque Borjak tomó el manuscrito de su partitura, de la sinfonía, lo metió en un sobre y le puso una anotación a su editor, diciéndole que le enviaba esta nueva obra desde el Nuevo Mundo. No es del Nuevo Mundo o Nuevo Mundo. Por eso se le pone este apelativo, porque así Boyack le dijo se le envió desde el Nuevo Mundo, así se lo puso a su editor. Pero aquí de repente escuchamos, por ejemplo, el scherzo y vemos algunos acentos que si bien no son de danza, pero de repente mucha gente decía, o bueno, algunos entendidos de la época dijeron que eran danzas apaches. Háganme ustedes favor. Y bueno, no era la Absurdo, intención, absurdo. es absurdo, pero no era la intención de Borjak. Honestamente, si es coincidencia y con todo este asunto de que es del nuevo mundo y todo esto, no tiene absolutamente nada que ver, pero es una página perfectamente bien hecha, como Borjak nos tenía acostumbrados en sus sinfonías, especialmente los scherzos, a hacer música vivaz, música muy rítmica, música de gran reto para las orquestas, Ricardo. Uy, sí, y quizá hasta diría yo, el trío posee música que quizá pudiera ser un poco más folclórica estadounidense, sin que fuera evidentemente una copia. Y el scherzo, como lo había comentado, pues está más cercano, por supuesto, al scherzo planteado ya por Beethoven a través de sus sinfonías y particularmente el de la novena, que también tiene esos golpes de timbal pues muy dramáticos. Y lo mismo sucede en este scherzo maravilloso y que va a dar paso finalmente al Allegro con fuoco final, con un tema principal que también es famosísimo. O sea, este tema principal es tan famoso como el del segundo movimiento, pero aquí mucho más, pues podríamos decir, dramático, marcial. Y aquí, pues es un tema solemne, enunciado por los metales y que va a ir pasando por los instrumentos de aliento y las otras familias orquestales. Es un tema que curiosamente luego va a irse alternando con algunas reminiscencias de los temas de los movimientos precedentes. De ahí un poco lo que comentaba del carácter cíclico que tiene esta sinfonía y por lo tanto era una sinfonía pues de su tiempo, o sea, una sinfonía con toda la mano, música, vamos a decir, moderna para su tiempo y que pues una vez más hace una reencarnación de la gran capacidad sinfónica que tenía Dvorak, uno de los grandes sinfonistas sin lugar a duda del siglo XIX, eso no está bajo cuestión, y con obras muy contrastantes, porque es cierto, la octava tiene sus características, la séptima, la sexta, la quinta, en fin, páginas magníficas, pero aquí encontramos quizá una especie de síntesis del pensamiento sinfónico de Dvorak, que curiosamente va más un poco hacia lo épico que hacia lo dramático y sin embargo, quizá de todas sus sinfonías, esta junto con la séptima son las que tienen un color más oscuro dentro de los claroscuros que tenía Dvorak. Por supuesto, hay elementos magníficos o detalles, amigas, amigos, José María. Por ejemplo, esa magnífica coda final de esta sinfonía en donde vuelve a tomarse con toda potencia el tema principal del cuarto movimiento, ¿no? Y antes de las explosiones finales de la orquesta. Y qué curioso
un detalle que a veces no es, digamos, tomado en consideración por los directores de orquesta y que para mí sería también uno de los puntos fundamentales para decirles qué tan buena o no es una interpretación. Hay un diminuendo en la nota final de esta sinfonía que se va desvaneciendo poco a poco. No es un cierre así abrupto como algunos lo hacen, sino que se va desvaneciendo de un fortísimo hasta un pianísimo en la distancia. Claro, en poco tiempo, porque tampoco se puede alargar tanto, entonces es dentro de los escollos que tiene esta partitura ya desde el punto de vista de interpretación. Y pues honestamente, vaya, es una de las músicas más conocidas de Dvorak y por supuesto que le da carácter a esta obra, pero imagínese uno de niño, o por lo menos yo viví en esa época, en los 70s, a principios de los 70s, la referencia primera que yo tuve como televidente de la Sinfonía desde el Nuevo Mundo de Dvorak fue con los polivoces. Tú no habías nacido, Ricardo, pero bueno, ahí está YouTube y ahí uno lo puede revisar. Pero la introducción del cuarto movimiento lo utilizaban los polivoces para una de las partes de su programa de televisión que se llamaba La Policía Siempre en Vigilia. Entonces primero se escuchaban los acordes de Dvorak y aparecía uno de los polivoces con esta cara y decía, y la policía siempre en vigilia. Y eso se me quedó en la cabeza. Y cuando escuché en vivo esta sinfonía, lo primero que me vino a la cabeza es la policía siempre en vigilia, claro. Y cada vez que la escucho hasta la fecha, 56 años después, sigo pensando en la policía siempre en vigilia, ya se me quedó eso, ya, pero, y pues como cualquier obra que, bueno, se va insertando en el gusto popular, Ricardo, amigos, como el bolero de Ravel, como Carmina Burana, el Aleluya del Mesías de Händel, la novena de Beethoven, en fin, todas estas grandes músicas, pues son presa del carroñero de los publicistas y de cualquier cantidad de gente que agarra una música y la pone en un lugar, pues para que obviamente, pero bueno, a fin de cuentas cumple una función no sé, pues de venta, de marketing, pero también en la real difusión de la música, esos publicistas no se dan cuenta que ayudan porque se conoce algo gracias a la venta de un producto, ¿no? Así suele ocurrir, ¿no? Otro tema interesante es que, sin lugar a duda, esta partitura también es una de las que influyó en el estilo de John Williams. Y de hecho, el comienzo de este cuarto movimiento, pues es la célula germinal del tema de Tiburón, de Jaws. Taran, Uh -huh. taran, tarararararara. Efectivamente. Y son influencias que el propio Williams lo ha aceptado, ¿eh? No, y aquí déjenme ser muy claros, influencia, no copia. O sea, John Williams es un magnífico compositor, pero pues fue abrevando, sobre todo para sus trabajos cinematográficos, de cierta tradición clásica, y eso hace también que mucha de su música sea tan cercana, tan querida al público melómano de la música de concierto, la música clásica. Pero pues para que vean ustedes también las ramificaciones que tuvo Dvorak, y me parece que muy curiosamente, una vez que Dvorak se va de Estados Unidos, desafortunadamente no hay quien le haya seguido un poco el paso. O sea, la música de Estados Unidos va a pasar pues por una especie de conservadurismo hasta que compositores como Gershwin comienzan a brevar en la música popular, en el jazz, también en los espirituales afroamericanos, y pues eso le va cambiando paulatinamente la imagen a la música estadounidense. Como que en algunos casos pues el estilo de Dvorak o la filosofía musical pues fue tomada con flashazos. Hablábamos hace unos programas, por ejemplo, de Amy Beach, la gran compositora, que sin lugar a duda en su sinfonía esta gaélica tiene influencia de Dvorak,
y es muy bonito ver este tipo de ramificaciones de, pues, de uno de los grandes compositores del siglo XIX. Sí, y de hecho, qué bueno que lo mencionaste, yo también lo tenía en la mente. Gracias precisamente a Dvorak, se afianzaron esas ideas de Amy Beach, de que hay que valorar y hay que darle su lugar correcto a la música popular de los países. En el caso de Amy Beach, no de los Estados Unidos, sino de sus antecesores que fueron de Irlanda. Entonces, ella hace esta rememoración sin también eh, hacer citas textuales de música popular, pero bueno, el ambiente en general tiene que ver con la música de su país y eso Amy Beach siempre se lo agradeció a Dvorak, a quien conoció, y Dvorak también conoció la música de Amy Beach y la tuvo en gran consideración como la de otros compositores estadounidenses como John Knowles Paine, que fue muy cercano a Dvorak, en fin, hizo comunidad Dvorak y eso fue importante porque dejó a los Estados Unidos y como tú dices, sí, que quedó ahí de repente un vacío, pero que pues afortunadamente gracias a Gershwin fue resurgiendo y después vino Copland y bueno, ya después la historia es definitivamente otra, pero sí le debemos a esta sinfonía, yo creo, muchas cosas y especialmente como iniciamos el episodio, a la creación de un nuevo público. Cuando uno escucha por primera vez esta sinfonía, probablemente uno la llevará en la cabecera toda la vida. ¿Qué grabaciones podríamos recomendar? Y aquí, uy, hay de tela de dónde cortar. Y me voy a Ujú. permitir iniciar este recorrido por un director de orquesta que para mí es fundamental en Dvorak, entre otros, que es Rafael Kubelik. Aquí lo tenemos. Ujú. Kubelik ha dejado varias versiones de la Sinfonía del Nuevo Mundo, pero las dos que yo considero así referenciales, una es esta versión en estudio de 1973 de la novena con la Filarmónica de Berlín y dirigiendo él. En esas épocas, como que Deutsche Grammophon le permitía a algunos grandes directores tomar la Filarmónica de Berlín. Además, Kubelik llevaba una buena relación con Karajan, hay que decirlo. Eran colegas, amigos, hay por ahí alguna foto de ellos juntos. Y como Karajan no tenía intenciones de grabar las 9 sinfonías de Dvorak completas, pues como que le dieron el camino a Kubelik de realizarlo. Y es un ciclo, por supuesto, ya legendario. Pero al lado de eso, hay una versión en vivo que ha sido editada aquí en la revista Scherzo, si mal no recuerdo, hay una serie muy padre de grandes maestros de la música clásica editada por Aguilar, pero que es una grabación de Orfeo realizada en vivo, o sea, por la radio de Alemania, por la radio de Múnich, en 1977. Esta es una versión tremenda, tremenda, de primerísimo nivel, donde se palpa además el ambiente en vivo y Kubelik fue uno de los grandes directores, en mi opinión, del siglo XX. O sea, un maestrazo, siempre con una gran espontaneidad en la batuta, un poder excepcional, pero siempre lírico, nunca pesado. Curiosamente lograba unos balances excepcionales y en Dvorak es uno de los grandes intérpretes. Tengo un LP por ahí que es con Subin Meta y tengo en compacto a Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Pero hay que reconocer, claro, que aunque no los tengo yo en mi colección, sí reconozco a los grandes directores checos, por ejemplo, Kubelik, que es, para mi gusto, y lo voy a decir así, es como un maestro de los clímax. Él sabía construir los clímax de tal manera y lanzarlos musicalmente hablando que pues la forma del detalle, cómo trabaja las orquestas, cómo se escuchan en sus grabaciones, es verdaderamente fantástico. Y sí, esa versión que tú comentaste de Kubelik con Berlín es, yo creo, una de las grandes grabaciones de todos los tiempos. Para mi gusto, y ya obviamente escuchando todo el repertorio, tanto Václav Neumann, Václav Talich, que es uno de los grandes directores, ese es con Neumann. Neumann, sí. Uh -huh. Y que bueno, pues además nosotros
De repente, si no es Deutsche Grammophon, si no es Decca, si no es, no lo oímos. Entonces, no nos acercamos, o muchas de las generaciones más recientes ven Suprafón y dicen, ¿y eso qué es? Pues es la etiqueta Maravillosa, nacional, maravillosa. que además tienen unos técnicos de grabación extraordinarios que graban a una de las mejores orquestas del mundo. Hombre, pues hay que acercarse a esas grabaciones. Y pues hay algunas que, bueno, pues no son del gusto de muchos, pero a mí me gusta, por ejemplo, Jiří Beloklavek con la Filarmónica Checa, que antes de trascender nos dejó una muy buena colección y que hizo Decca, pues lanzó Decca junto con todos los conciertos de violín, de piano y de cello, y con algunas obras orquestales. También lanzó Decca las danzas eslavas y el Requiem, que es una muy buena grabación. De las otras versiones que puedo señalar de forma más o menos rápida, una es este ciclo de los 60, 70 que realizó Decca en su momento, London, con István Kertész y la Sinfónica de Londres. Estas grabaciones son referenciales, trae una novena muy buena como parte de este ciclo. Yo no diría que son necesariamente mis favoritas, pero son excelentes versiones y seguramente habrá algunos que las tomen como punto referencial. Por ese mismo tiempo, la compañía, digamos, rival de Decca, Philips, sacó unas versiones con la misma orquesta, o sea, con la Sinfónica de Londres, pero con Witold Rowicki, gran director de orquesta polaco, que también incluyó obras orquestales dentro de este set. Curiosamente ahora ya editado o reeditado por Decca, ya no existe Philips. Son de estas cosas que a lo mejor un día vamos a dedicar un programa a las discográficas porque creo que sería un tema muy interesante. Pero pues esto sucede, es un magnífico set y curiosamente Rowicki, que también hace una magnífica novena, muy poderosa, porque el Dvorak de Rowicki es oscuro, a diferencia del de Kertész, que tiene más claros. Este es un Dvorak incluso a veces poderoso, pesado, y en la novena decide tomar la reexposición, cosa que a veces no se hace. O sea, el volver a tomar el inicio de la novena y repetirlo una segunda vez. Y hay quienes dicen esto es bueno o no, funciona o no, pero pues él lo demuestra que puede ser muy, muy interesante. Y finalmente otro gran director de Dvorak, y yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo, José María, Charles Mackerras, que además es uno de mis directores también predilectos. Aquí hace una versión de la séptima, octava y novena con la Filarmónica de Londres, y esta es una magnífica versión de la novena sinfonía. Mackerras era otra gran mente musical, excepcional, musical en el mejor sentido de la palabra, siempre respetando el ímpetu de la música, los ritmos, el equilibrio también orquestal. Entonces, esta versión también es muy, muy, muy especial. Claro, qué bueno que lo mencionaste y bueno, murió relativamente hace poco, no hace mucho, pero tampoco hace poco tiempo. Las lanzó nuevamente en una etiqueta inglesa que se llama Signum, con la Filarmonia. Lanzó 7, 8 y 9 y también son versiones en vivo, claro, pero realmente estupendas. Estaba yo escuchando justamente la novena en esa versión y el concepto de Sir Charles Mackerras es verdaderamente espectacular. Yo creo que uno de los grandes intérpretes de Dvorak, obviamente sí, ahí tenemos a los checos, ahí tenemos a los grandes directores de todos los tiempos, pero pues bueno, hay que revisarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, que no les dé miedo, porque nos vamos, sobre todo cuando estamos jóvenes, nos vamos por lo que está de moda. Acaba de salir en Deutsche Grammophon 7, 8 y 9 con Gustavo Dudamel. Yo tenía la opción de hacerme del disco por mi proveedor de discos y preferí guardar espacio para otro disco que valga más la pena, honestamente.
con todo el respeto para los seguidores de Gustavo Dudamel, prefiero no oírlo. Y hay esa versión también, Ricardo, amigos, con Karajan, que fue su primera edición digital, con Berlín, que viene con el Moldava de Smetana. Y bueno, es una grabación, vaya, siempre oír a Berlín es una cosa espectacular, pero es una buena versión, no hay por qué hacerla de lado, me parece estupenda. Y hay que seguir a otros directores. Yo les recomiendo mucho, no lo sé, Giulini, definitivamente esa grabación es con Los Ángeles, ¿no? No, esta es con Chicago. Chicago, Sí, con Chicago. Ajá, Chicago claro. graba la octava y la novena. No recuerdo si grabó otra vez la novena. Era una de sus sinfonías queridas de Dvorak. Y hay que decir que Uh-huh. dentro de lo, vamos a decir, relativamente repertorio compacto de Giulini, pues sí, sí tenía un interés muy interesante sobre el mundo de la música, no tan limitado como el de Carlos Kleiber, por poner un ejemplo. Y graba estas dos sinfonías. Claro, es un Dvorak expansivo, como podríamos esperar una visión de Giulini. O sea, sabemos que en él más bien hay otro tipo de arquitectura desde el punto de vista de él como intérprete a través de la orquesta. Y generalmente son momentos más expansivos. Sin embargo, como cualquier gran director, logra mantener un pulso firme de la orquesta que no se cae a pesar de tomar decisiones más expansivas. Qué bueno que lo sacaste a cuento, porque sí, yo creo que si vamos a construir una biblioteca, una discoteca, que bueno, ahora ya es prácticamente en digital, yo sí recomendaría tanto Kubelik como Giulini como referencias, Kertész definitivamente, que casi todo lo que hemos dicho, a mí sí me gusta mucho Václav Neumann como hace con la Filarmónica Checa todo Dvorak, pero vaya, había dicho que prefiero obviar la de Dudamel, la nueva en Deutsche Grammophon, pero miren, hay esta orquesta en Inglaterra que se llama la Chineke Orchestra, que es un proyecto padrísimo porque es un proyecto de jóvenes músicos en Inglaterra que están estudiando, pero ya se están lanzando al mundo profesional, y es una orquesta multicultural. Es una orquesta que prácticamente admite uno de nuestros violinistas, Alfredo Reyes, toca en la Chineke Orchestra. Yo les recomiendo la busquen en las plataformas. A la tiene una muy buena versión de la Sinfonía del Nuevo Mundo, y sobre todo, bueno, también de las colecciones recientes. No es del gusto de todos, pero pueden checarse la de José Cerebrier, por ejemplo, con la orquesta de Bournemouth en Inglaterra, que hace todas las sinfonías de Dvorak. Está bien, pero vaya, junto a los grandes maestros que ya hemos platicado, honestamente, pues hay que guardar ese recuerdo por las grandes versiones, y sobre todo, bueno, si pueden escuchar las que les hemos recomendado aquí, vale muchísimo la pena. Yo insisto, yo no oiría la de Dudamel, no sé qué, no sé qué opines tú. Pues esa se la dejamos a nuestros amigos o amigas si tienen el gusto de hacerlo y de compartirnos también su opinión. Es totalmente válido. Yo no las he escuchado y no la tengo tampoco en la lista de espera, pero pues veremos si en algún momento opto por escucharla o no. Creo que afortunadamente son sinfonías que están perfectamente cimentadas en el repertorio con una gran discografía. Es una de estas sinfonías que de hecho raras veces sale mal, debería yo decirlo. O sea, entre Mm. tantas versiones que tengo y hay algunas que ya no saqué para este programa, pues realmente no puedo decir que sean malas las que no, digamos, no hacen el corte final en mi apreciación. Pero lo que sí es que las que hemos señalado se caracterizan a través de sus grandes directores y orquestas, pues por una visión que es consistente a lo mejor con el estilo de estos grandes directores o incluso con el respeto que hay a la partitura de Dvorak, porque eso sí, como cualquier obra, debe ser interpretada con todas las de la ley, no a medios chiles. Y afortunadamente, pues tendremos la novena de Dvorak para rato. No sé qué pienses tú, José María. Y bueno, pues ya para terminar, en algún momento de la vida, en los 90, se le metió en la cabeza a Borjak a Harnoncourt, que lo reconocemos por sus cantatas de Bach,
por Monteverdi, y de repente quiso grabar las sinfonías de Dvorak con Sergebau en Ámsterdam. Yo tengo, precisamente tengo la novena con Harnoncourt y el Duende del Agua. Eh, es una idea muy interesante lo que hacen. No suena como a tripas de gato, no, no, la verdad no. Tiene un respeto por el texto, es muy interesante lo que hace Harnoncourt. No sería mi primera opción, pero si un día tienen insomnio en la noche y se les atraviesa en una plataforma Harnoncourt-Dvorak, pueden oírlo. A mí me gusta, honestamente. Ahí queda Harnoncourt, que yo creo que es uno de los grandes directores indiscutiblemente, provocador, pero siempre cerebral, no provocador a lo bestia como a veces Currentzis u otros lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, Sí. esperemos que no Oye, tome por todavía cierto, Borjak. Sí. claro. Por cierto, uno de los últimos discos de Harnoncourt fue Porgy and Bess de Gershwin. Uh-huh. Y es muy buena versión, o sea, con un gran carácter, muy apegada al texto, así que, pues, próximo tema, en algún momento hablaremos de Harnoncourt, ¿por qué no? Claro que sí. Pues gracias, José María, amigas, amigos. Hemos concluido este programa, este episodio de A Dos Voces. Muchas gracias, amigos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, compartan, comenten, para que hagamos más interesante todo este contenido para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Los esperamos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto.